Hola a todos y bienvenidos a esta videoclase práctica sobre análisis textual y traducción. Hoy no nos vamos a quedar solo en la teoría que ya conocen, sino que vamos a ensuciarnos un poco las manos analizando fragmentos reales de la novela Bad Influence, que es la novela con la que estamos trabajando ahora, de Claire Ann. Y la idea es que podamos ver cómo esos conceptos de niveles textuales que propone Van Dyck y los rasgos sintácticos contrastivos cobran vida cuando nos enfrentamos a un texto literario contemporáneo, ¿sí? Entonces vamos a desglosar desde lo más chiquito, la microestructura, hasta la forma más global de la obra o superestructura, para entender que traducir es reconstruir un sistema complejo de significados. Así que habiendo dicho esto, empecemos. Para hoy nos propusimos 4 objetivos fundamentales. Primero vamos a identificar la microestructura. Esto significa mirar el nivel local del discurso, cómo se conectan las oraciones entre sí y qué mecanismos de cohesión, como los conectores o los pronombres, hacen que el texto sea una secuencia coherente y no un montón de frases sueltas. Segundo, vamos a aplicar las macroreglas para extraer la macroestructura, o sea, definir de qué trata realmente el texto más allá de los detalles superficiales. Tercero, reconoceremos la superestructura. Todo lector de narrativa reconoce esquemas como introducción, nudo y desenlace. Y vamos a ver cómo se organiza esto en el género de la novela juvenil. Por último, resolveremos desafíos prácticos, ¿sí?, de sintaxis contrastiva, especialmente ese paso tan difícil de la yuxtaposición típica del inglés a la subordinación que tanto nos gusta en español para ganar naturalidad. Bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar con la tipología. En una novela, el texto narrativo y el descriptivo suelen aparecer mezclados. El texto descriptivo se caracteriza por usar el tiempo presente o el pretérito imperfecto para presentarnos las características de una persona u objeto, llenando la frase de adjetivos calificativos. Miren este ejemplo sobre Audrey Senna. She's wearing a pink and orange crocheted bucket hat, a white fitted 3/4 sleeve top. Vieron que el inglés simplemente acumula modificadores antes del sustantivo. Si lo traducimos literalmente queda horrible, como un catálogo de ropa. El texto narrativo, en cambio, se mueve con los tiempos de pasado y conectores de secuencia para hacer avanzar la acción. Entonces, para que nuestra traducción suene literaria, que es nuestro objetivo, y fluida, en español redistribuimos esos adjetivos. En vez de un rosa y naranja tejido a ganchillo sombrero, decimos lleva un gorro de pescador tejido a ganchillo en rosa y naranja o bueno, algo por el estilo. Así respetamos la función descriptiva, pero con la musicalidad de nuestro idioma que hace que suene bien, que no suene extraño. Hablemos ahora de la microestructura y el orden de los elementos. El inglés es muy rígido con su estructura sujeto, verbo, objeto. En este fragmento, Charlotte dice, "The G train isn't far". El sujeto va siempre adelante del verbo en inglés, pero en español tenemos una flexibilidad maravillosa que nos permite mover el sujeto al final para dar énfasis o simplemente para que la frase respire mejor. Por eso, una solución de traducción mucho más natural sería usar un hiperbatón. No queda lejos el tren G. Al cambiar el orden, estamos operando en la microestructura para mantener la progresión temática, ¿sí?, facilitando que el lector construya una representación mental.
coherente, muy importante, sin que le suene a traducción, sin que diga estoy leyendo efectivamente una traducción. Esto es un punto clave. El inglés prefiere frases breves, coordinadas o yuxtapuestas para ser claro. Fíjense en este pasaje en inglés. Se usan dos acciones unidas por un and, ¿sí? Coordinación. El castellano, sin embargo, prefiere la subordinación. The water starts running as she soaks the plates in soap and Jojo and I. ¿Sí? Ahí está el doble and Jojo and I. Nos gusta enlazar lo que el inglés separa para crear un periodo oracional más complejo y elegante. Si usamos siempre la I me refiero, el texto queda infantil. I. Por eso, una técnica profesional es convertir esa primera acción en una subordinada temporal. Mientras ella deja los platos en remojo, ¿sí? ¿Ven cómo cambia el ritmo? Pasamos de una lista de acciones a una estructura literaria envolvente, ¿sí? Que nos llama. Sigamos en el nivel local o microestructural. El inglés repite nombres propios constantemente para evitar ambigüedades, porque su sistema de pronombres es más limitado. En los diálogos de Charlotte, el nombre de su hermana, Jojo, aparece una y otra vez, pero en español la repetición excesiva se percibe como un defecto de estilo, algo que empobrece. Nosotros preferimos la variación léxica o directamente la elisión. Elidimos eso que se está repitiendo, pero que podemos recuperar por el contexto, que es omitir el sujeto cuando ya se sobreentiende por la desinencia del verbo. Al traducir, podemos decir la pequeña, mi hermana o simplemente dejar el verbo solo. Estos mecanismos de cohesión son fundamentales porque, como dice Van Dijk, un texto mal conectado se siente fragmentado y confuso, aunque las oraciones por separado estén bien escritas. Volvamos un segundito a un detalle de traducción muy común, la yuxtaposición de adjetivos. El inglés tiene una facilidad asombrosa para poner 3 o 4 palabras antes de un sustantivo, como cuando Charlotte describe una beautifully dark leather baker boy cap. ¿Sí? En español esto es un rompecabezas sintáctico y no podemos poner todo adelante. ¿Sí? El consejo de los expertos es usar soluciones mixtas, poner los adjetivos apreciativos o valorativos adelante, hermosa, preciosa, y los objetivos o de material atrás, de cuero, oscura. Entonces una versión natural sería una gorra de repartidor de cuero de un tono oscuro, precioso. Al usar el sintagma preposicional de cuero, ganamos esa claridad que el español exige y que el inglés resuelve con simples guiones o posición. Pasemos ahora sí a la macroestructura. Esto ya no se trata de palabras sueltas, sino del significado global, ¿sí? ¿De qué trata este libro? Es muy importante esto. Para llegar a esto, nuestro cerebro usa 3 macro reglas: la supresión, la generalización y la construcción. Primero, suprimimos los detalles irrelevantes, como qué marca de ropa específica compra Charlotte. Segundo, generalizamos, ¿sí? Todas sus mentiras sobre el club de lectura y los ahorros las agrupamos bajo el concepto de doble vida y conflicto de identidad. Al final, construimos un tema central. Bad Influence es la historia de un adolescente que lucha por equilibrar su éxito secreto como influencer con la crisis financiera y las expectativas tradicionales de su familia inmigrante. Si como traductores no tenemos clara esta macroestructura, corremos el riesgo de perder el tono de la historia, que es súper importante.
Ahora, miremos la superestructura, que es el esquema o la forma que organiza las partes del texto. Los lectores reconocemos estos modelos de forma casi automática. En la novela narrativa el esquema es claro. Tenemos una introducción donde conocemos la doble vida de Charlotte en Nueva York. Sigue el desarrollo con incidentes de racismo y su ascenso a la fama en las redes. El clímax o clímax sucede en Aruba, cuando Alan aparece de sorpresa y estalla el conflicto con Steven por las mentiras de Charlotte. Y finalmente el desenlace, donde ella se sincera con su madre y decide priorizar su salud mental por sobre los likes, ¿sí? Por sobre los me gusta. Respetar esta estructura es lo que hace que el lector sienta que está leyendo una novela y no un reporte o un diario con fragmentos sueltos. Para cerrar entonces esta clase, quiero que se lleven esta idea. Traducir literatura no es una actividad mecánica de nivel local, ¿sí? Por ahí cuando ustedes trabajan sobre el trabajo práctico, se enfocan solamente en el fragmento que ustedes tienen, pero yo quiero que ustedes recuerden que ese fragmento viene de algo más grande. Ese fragmento de 300 palabras viene de un libro de 300 páginas, ¿sí? Entonces, como vimos, la microestructura nos da la cohesión necesaria, pero necesitamos la macroestructura para no perder el tema central y la superestructura para respetar el género narrativo. Cuando Charlotte elige a su familia por sobre una marca que no respeta sus valores, estamos viendo cómo todos estos niveles se unen en una decisión narrativa coherente. Si dominamos estos niveles de organización, nuestras traducciones no solo van a ser correctas, sino que además van a sonar naturales y fieles al espíritu del autor. Bueno, espero que estos ejemplos prácticos les hayan servido para ver la teoría con otros ojos, ¿sí? No tanto como teoría, sino como algo real, ¿no? Que existe. Muchas gracias por ver la videoclase y cualquier consulta que tengan, ustedes saben que nos vemos en el foro. Les deseo una muy buena semana. De vuelta, cualquier duda que tengan, la dejan en el foro de avisos recientes y nos vemos en la próxima videoclase.